tengo aquí un material que se titula "El peronismo de la soberanía pide reorganizar el PJ para movilizar a los afiliados" y sugiere abrir mesas de acción política en todo el país. Vamos a tratar de entender, de averiguar de qué se trata esta acción, y para eso lo consultamos al responsable del peronismo de la soberanía, a Gastón Arizpe. ¿Qué tal, Gastón? Gabriel Fernández te saluda. ¿Cómo andás, Gabriel? Qué bueno, che, gracias por poder compartir con vos un momento de reflexión en Radio Gráfica, una gran radio con un cuadro, así que me tenía muy esperanzado en hacer esta nota. A ver, contale a mucha gente que está inquieta sobre el tema de cómo se vertebra la política en el movimiento nacional. Contale lo que están proponiendo. Bueno, nosotros somos una fuerza de fuerzas, como un frente de agrupaciones políticas, sí, sindicales, sociales, que tenemos distintas prácticas, por lo cual, lejos de anularnos, nos parece que ese acervo, esa experiencia de cada uno de nosotros ayuda también a pensar para adelante. Y vemos también que nuestro partido, el Partido de los Peronistas, que no es el único partido donde hay peronistas, pero sí, el Partido Justicialista es el partido histórico del peronismo, está desmovilizado, y estar desmovilizado implica tener problemas de práctica, en el sentido de, frente a un escenario como el actual, que las estructuras orgánicas no estén convocando a reuniones de consejo local, de consejo provincial, de consejo nacional, no se haya expedido el Consejo Nacional del Partido Justicialista, es un debe del mismo Consejo y del Congreso. Es el una Congreso tiene que funcionar. Es una inacción riesgosa frente a un gobierno de esta naturaleza, ¿no? Que amerita respuestas fuertes y rápidas. Claro, riesgosa, hay que actuar rápido, y expresa seguramente distintas tendencias, posiciones políticas frente al futuro, y también puede haber complicidad en el caso de que una mayoría de las autoridades nacionales del Partido Justicialista no estén tratando de encontrar mecanismos para reunir al Congreso Nacional, que las reuniones del Congreso Nacional son maravillosas, no porque haya grandes discusiones políticas, sino porque viene de cada polo un paisano, y entonces eso le da una entidad única. El Congreso Nacional del PJ debe ser único. Seguramente un congreso de la CGT pueda tener la misma realidad, variedad, y bueno, los congresales son también productos de las discusiones internas, las negociaciones, y han pasado, Gastón, muchas cosas en este periodo, ¿no? Y yo recordaba, porque me tocó cubrir hace unos días charlaba con los oyentes esto, el Congreso del Teatro Odeón y el Congreso de las Termas de Río Hondo, ¿no? Claro. El peronismo necesita algo así, muy profundo, donde se ponga todo sobre la mesa, las responsabilidades, el proyecto nacional, el estilo a seguir, y se lo pueda discutir abiertamente. Este silencio que observo desde el PJ me preocupa mucho, mucho. A mí también, de hecho, inclusive para la interna, que debería haber existido y que no hubo, para el momento de la elección del candidato, que también se proclamaba que hubiera programa y candidatos. Al final no hubo ni programa y hubo un solo candidato, sí, que fue el ministro de Economía, que surgió como expresión de una resolución que era condescendiente con la presión del Fondo Monetario Internacional, que planteaba que tenía que haber unidad política para navegar en la tormenta de la negociación del último trimestre. Entonces, no sé si recordás que inclusive todos los medios levantaron que es el candidato Sergio Massa, que se rompió el culo, la verdad, en la campaña, pero... Sí, pero seguimos con candidatos... Si no era él, que falta discusión. Si no era él, el Fondo Monetario no iba a cerrar la negociación. Entonces surgió como una
coerción, una presión de los organismos internacionales de crédito. Digamos que bajo el amparo de la dependencia económica tuvimos un candidato en la última elección, ¿no? Y bueno, eso surgió del tridente, que se iba rompiendo ese equilibrio en el tridente entre Cristina, Alberto y Massa, digamos. Después Massa tomó más impulso, Alberto Fernández se fue desdibujando, ya estaba desdibujado desde hace un rato, pero eso fueron las tres patas de una, entre comillas, coalición política que gobernó en los últimos tiempos. Nosotros somos movimentistas, no hablamos de coalición política, eso tiene olor a socialdemocracia, a acuerdo electoral europeo, ¿no? Y bueno, es cierto que Massa viene del Frente Renovador, no del Partido Justicialista, con lo cual digamos que en la última elección no hubo un candidato del Partido Justicialista. Y bueno, ¿Cómo pensás en esta propuesta? ¿Cómo la vas a instrumentar? ¿Cómo la van a instrumentar? ¿Cuál es la idea del peronismo de la soberanía para que todo esto se pueda discutir con un relativo orden a lo largo y a lo ancho del país? Claro, bueno, nosotros somos una minoría, naturalmente, en el Congreso Nacional y en el partido, en el peronismo, entonces, naturalmente estamos revolviendo el poncho para plantear temas que nos parecen cruciales. Sabemos, porque todos conocemos a miles de compañeros peronistas que están también con las mismas preocupaciones, calientes en la casa o la unidad básica, y viendo además el avasallamiento sobre lo nacional, sobre la nación, sobre el Estado, sobre la patria, que es inusitado, único. O sea que hay una ofensiva oligárquica imperialista, para decirlo de alguna manera y rápido, y por otro lado tenemos debilidades profundas que gracias que la central de la Confederación General de Trabajo asumió el papel y se puso al frente a cobijar a todo el espectro del trabajo y la comunidad, largó un paro, y hay objetivos, por lo menos hasta el 24, que es un momento determinante con el tratamiento del DNU en el Congreso. Entonces, bueno, aquí tenemos desafíos. El PJ no puede estar ausente del proceso. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Revolear el poncho, plantear que hay que convocar al Congreso. El Congreso teóricamente tendría que convocarse para marzo, abril, estamos lejos todavía, tenemos que entrar en estado de asamblea permanente, y le planteamos a los PJs provinciales y locales donde podemos que funcionen, que se armen mesas de acción política. Mira, lo hemos charlado con Quintela. Quintela tiene una idea parecida, él sostiene que tiene que armarse mesas de acción política, el gobernador de La Rioja, ¿no? Mesas que donde entren todos los afiliados peronistas, expresados en sus unidades básicas, sus agrupaciones, y que, bueno, por supuesto que pueden ir también los aliados, pero los aliados a veces toman, en los últimos años, preeminencia, ¿viste? Van al partido, afiliado a otro partido, y los afiliados nuestros no van a los congresos partidarios. Además, o las acá yo voy a poner, está bien eso que señala así, encabalgando sobre lo que decís. Debo decir, uno piensa minorías, mayorías, es un poco etéreo hoy adentro del peronismo definir eso. Porque, digo, yo vi el encuentro que ustedes realizaron, que me invitaron gratamente aquí en Ramos Mejía, ¿no es cierto?, en la capital. Sí. Sí. Bueno, yo no sé si Massa, por ejemplo, puede juntar tanta gente. Estaban los salones a rebosar. Es decir, acá pasan por buenos algunos que tal vez no son tan buenos. Por un lado vos lo señalabas con respecto a su origen ideológico. Y además digo, porque si por lo menos tenés una representatividad aguda, pero además tampoco creo que movilizan demasiada gente. Me parece que tendría que barajar y dar de nuevo todo el Consejo Superior. Obviamente, no, yo digo, somos minoría en las estructuras orgánicas del Partido Justicialista, que vos sabés que siempre se ha malentendido el papel que debe cumplir el partido. Se dice en los medios y parece que fuera verdad absoluta, lo dicen también algunos
interesados. El PJ es un partido del orden, un partido del gobierno, un partido de gestión, un partido de Estado. Y en realidad le quitan el peso que tiene que tener los sectores populares, transformador, militante, de base, que incluya las ramas, que en el partido se expresen las ramas. Cuando se han planteado las ramas, se ha planteado no que vayan los funcionarios jóvenes. Bueno, se ha puesto de moda esto, que algunos jóvenes son funcionarios, pero se plantea que sean los jóvenes que expresan a otros jóvenes, que son de los centros estudiantes, de los barrios, de la juventud sindical. Tiene que haber en el Partido Justicialista expresión sindical fuerte. En general, dirigentes sindicales en el PJ nacional hay, en los PJ empieza a desdibujarse, en los PJ provinciales, sobre todo en el interior a veces no alcanzan el cupo, la cantidad que se requeriría para hacer columna vertebral del peronismo, por lo menos en la expresión de dentro del PJ. Pasa lo mismo con las mujeres, todavía estamos con esto de que se llama, no sabemos si se llama rama femenina o frente de mujeres, pero objetivamente el espacio de la mujer tiene que ser más fuerte. Entonces, digamos que hay que poner y los movimientos sociales, que son todos peronistas. ¿Quién va a pensar que son anarcocapitalistas o liberales radicales la base social, que pueden haber votado por enojo con nosotros, con el peronismo? Digo, con nosotros, yo me voy a hacer cargo de Alberto, de Massa y de Cristina, pero que fueron el tipo del último tiempo, más allá de que son todos son la conducción que ha quedado en la derrota, pero es la conducción parada. Pero lo que sí nosotros tenemos que, irrespetable, pero lo que sí nosotros tenemos que hacer es que superar ese trípode y plantear una idea movimentista, grande, de participación comunitaria, y para eso hay que armar asambleas y mesas de acción política en todos los distritos. Y además, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con el PJ de Córdoba? Y con el PJ de Jujuy, ¿qué va a hacer el PJ nacional con el PJ de Jujuy, que está sindicado de colaboracionismo con Morales y que explotó por los aires y que sale mal siempre en las elecciones y que inclusive en el último tiempo estaba en discusión desde el punto de vista jurídico si se intervenía o no? Está intervenido el PJ de Corrientes. Bueno, hay muchas provincias en las que hemos perdido, con lo cual el Congreso Nacional del Partido Justicialista y el Consejo Nacional tienen que poder poner en debate a los PJ provinciales. Además de ordenarse a sí mismos, tienen que ordenar el conjunto. Entonces, estamos muy atrás. La única forma es con bombo y yendo para adelante. Y el 24 es fundamental, porque tampoco se puede estar hablando del PJ sin codificar con lo que pasa actualmente, ¿no? Aquí tenés un montón para mí es estratégico. Aquí tenés un montón de mensajes que me permiten preguntarte sobre si has dialogado con otras fuerzas, si están transmitiendo esta idea. Bueno, Fabián Amílcar Cabanellas dice: buena iniciativa de los compañeros del peronismo para la soberanía, abrazo a Gastón. Estamos hablando de la 17 de octubre. Y tenemos varios mensajes de Colina, varios saludos de distintas instancias, de agrupaciones de base. ¿Están hablando ya han puesto en marcha el mecanismo? Nosotros hemos hecho este pronunciamiento. Vuelvo a decirte, así como hablamos con Quintela, le he planteado a algunos compañeros que están también con la misma preocupación. La verdad que ahora hay que encontrarle la vuelta para hablar con los gobernadores, intendentes y el presidente, el expresidente de la Nación, que son las autoridades del Congreso, del Consejo Nacional, ¿no? Que hay que convocar al Congreso y hay que intimar a que el Consejo haga las mesas de acción política. Lo mismo en la provincia. En la provincia de Buenos Aires hubo una reunión de consejo en diciembre, el Consejo del Partido Justicialista, algunas reuniones, por lo menos he detectado la de La Plata, que fuimos invitados, pero también está la multisectorial, y es muy interesante la experiencia de las multisectoriales que se están impulsando desde las centrales sindicales de CTA y la UTEP, o grupos de la UTEP. Bueno, eso también sirve, está bueno, todo eso hay que potencia la pelea del 24. Pero ahora, bueno, en esta semana llegaremos una carta en Mateu y
y bueno, a partir de eso esperaremos tener una respuesta. Y es importante también intentar el agrupamiento presencial, físico, porque también ha habido cierto relevo en el interior de la militancia de la acción social, práctica, concreta por las redes, ¿no? Hay una especie de ilusión que si mando un tuit relevo la participación política concreta. Bueno, claro, pero yo creo que hay que volver a una idea de política de masas, que para eso implica centros políticos, conducciones que impulsen iniciativas concretas. Por ejemplo, los comedores hoy pasan a ser otra vez espacios de organización, porque está todo el mundo pidiendo alimentos y van a preguntar dónde juntarse para ir al 24, con lo cual el reparto de alimentos que se estuvo haciendo a los últimos años del gobierno de Alberto, porque cierta desmovilización y burocratización tiene que ser superado por la organización comunitaria, donde está el apoyo escolar donde posteriormente se hace el frente sanitario. Hoy está lleno de mosquitos, por ejemplo, y nosotros estamos impulsando la organización. Ahora en estos días vamos a sacar un repelente de mosquitos autogestionado para envasar y distribuir, porque también hay cosas que cuando el Estado no está y que hay demanda, a partir de que el Estado no satisface la demanda, como en el caso en este momento de esta cosa que anda dando vuelta, tanto mosquito, bueno, van a venir pandemias, y esto hay que fortalecer entonces toda la iniciativa sanitaria que hicieron los movimientos populares, que hizo el peronismo en sus expresiones distintas en la base, y hay que reforzarla, porque en la pandemia la gente comió, sobre todo en los barrios más humildes, comió en los comedores o se organizó para pelear por alimentos. Ahora el gobierno de Milei no va a dar alimentos. Por otro lado, las redes de producción popular, toda la autogestión en organización de emprendimientos productivos, que fue increíble en todo este periodo, pero sin embargo no se vio, porque bueno, el gobierno de Alberto se peleaba todo el mundo. Mucha crítica interna feroz que impidió valorar. Claro. Y también impide pensar, pero en ese sentido también los medios han tenido bastante que ver. Falta una política comunicacional adecuada. Da la sensación que si el peronismo hace algo y los diarios dicen que no lo hace, y listo, y queda esa mirada fija. Tengo mucha preocupación porque aun cuando tengas un futuro gobierno adecuado, interesante, profundo, si los medios dicen que no lo es y que estás en crisis y que estás en zona de catástrofe, la militancia propia termina creyéndolo. Yo creo que el tema comunicacional no es un tema menor. Hoy está creciendo la conciencia de la crisis social que se viene, con lo cual si no es la militancia popular, la militancia de abajo, la militancia peronista de los cuerpos delegados sindicales y de los laburos barriales que los organismos, la Asociación Libre del Pueblo, llámense Unidad Básica, movimientos sociales, como se llamen, están en los barrios. Si esa demanda que llega naturalmente cuando uno pone un cartelito, abre la puerta de la casa y dice acá estamos, si esa demanda no es impulsada hacia la organización estatal, que para eso es Estado, y si no vencemos ni la desmovilización, el miedo que nos impulsa Patricia Bullrich con el protocolo, que eso ya está derrotado, pero si no generamos mediante la gestión y la presión sobre el Estado las respuestas, bueno, el problema no es solamente del Estado y la gestión, sino es un problema nuestro también, de que no estamos mirando, caracterizando el momento. El momento es un momento de crisis grande, que ya está, me dicen los compañeros de Tigre, por ejemplo, de Benavides, de un local nuestro, me dicen, nosotros reabrimos el comedor por la inundación, no lo pudimos cerrar nunca más. Y entonces, ¿para qué lo quería cerrar? No, nosotros tenemos la idea de que hay que seguir con la panificadora, seguir con las tareas de la economía popular, de la organización del trabajo. Le digo, pero amiga, si esto todo tiende a romperse con las dificultades que trae la crisis del mercado interno, que va a traer
este programa económico. Hay que mantener las unidades productivas, pero la gente me dice eso, me pasa que no puedo cerrar, que la gente me está volviendo a pedir, no lo detectaba, lo abrimos porque el agua entró al barrio. Esto quiere decir que a veces no tenemos la suficiente inserción, no estamos mirando lo que nos pasa alrededor. Y alrededor está pasando que ya los que están changueando y tienen poca changa, porque así como la temporada que vemos en la tele es mala, hay esa caída del consumo en la zona turística, es la misma caída de consumo en los barrios. Entonces, el que tiene 2 mangos quiere ir al comedor, aunque tenga para llevar a su casa, necesita apoyarse económicamente en los emprendimientos alimentarios. Y bueno, todo eso que hoy tiene hoy el movimiento popular, que es mucho más grande que el 2001. Hoy nosotros tenemos mucha más fuerza, los movimientos populares, el peronismo en la base, que en el 2001. Con lo cual, la práctica ahora tiene que ser que el PJ abra, y no traicione, que abra las instancias, y que convoque a todos, los grupos que son cientos. Y si no los convocan, que se convoquen. Gastón Arizpe, Peronismo de la Soberanía, te mando un fuerte abrazo desde La Gráfica. Vamos a seguir conversando, ¿eh? Vamos a ver cómo el Movimiento Nacional intenta alzar la cabeza frente a esta situación dramática. Y además hay que prepararse para la revolución justicialista, porque el gobierno de Milei se va a caer. No cabe ninguna duda de que esto no tiene... ¿Tenés una idea temporal de su perdurabilidad? No, si yo tuviera la idea sería tendría otros poderes que lo de mis manos, pero lo que sí coincidiremos todos que las contradicciones que han abierto son tan grandes que si no tenemos más claridad en torno del tiempo es porque tenemos desorganizado el peronismo, ¿no? Si el peronismo se organizara, habría opción política, y hoy no hay opción política. Entonces por eso hay todavía posibilidad de que discutan eso que discutan en el acompañamiento para el DNU y la ley ómnibus en el Congreso. Falta la conducción. Estamos divididos nosotros, ellos están unidos. Ahora, cuando crezca la lucha, ellos van a tender a dividirse y nosotros a unirnos. El peronismo y el Frente Nacional. Eso es casi la física de la dialéctica de este ciclo, y nosotros tenemos que advertir que necesitamos organizarnos para hacernos cargo del proceso político que tarde o temprano va a venir. Te mando un fuerte abrazo desde La Gráfica, gracias. Grande, un abrazo grande.